¿Cómo estás? Sí te Gracias, escucho. excelente. Sí, te escuchamos. Ok. Ahorita estoy intentando compartir la pantalla. No sé si logran ver la presentación. Sí, ya se está viendo, lo único que... Ahí está, ahí ya está compartida la presentación. Ok. Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Alex Bermejo. Yo trabajo como asesor jurídico en la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, el día de hoy, pues, les voy a dar una pequeña cátedra acerca del tema de límites y fronteras, ¿verdad? Vamos a tratar un poco el tema de territorio, entre otras cosas, y los límites y fronteras. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan hacia mí, pues, me la pueden realizar, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Bueno, primero quisiera saber si alguno de ustedes me podría apoyar con el tema del territorio estatal, para que ustedes me pudieran decir qué consideran ustedes que es el territorio estatal. No sé si logran ver la presentación. Sí se logra ver. Sí, ok. Bueno, entonces, como yo no los conozco, quisiera ver quién me podría apoyar que cree que es el territorio estatal. Si no, voy a buscar en los nombres. Me aparece Cindy Maribel. ¿Tú me podrías decir para ti qué es el territorio estatal? Puede ser el área que abarca todo el país. No sé. Ok. El territorio estatal, vamos a ver, ¿verdad, jóvenes? Que va a ser la extensión de tierra. Nosotros sabemos de que el territorio de un estado se va a dividir en la tierra que posea, ¿verdad? Al mismo tiempo, los ríos, lagos y la parte marítima, ¿verdad? Que esa ustedes lo van a ver un poquito más adelante. Entonces, el territorio estatal es la extensión de tierra que pertenece a un estado, provincia o otro tipo de división política. Gracias, Ronnie. Sí, digamos, el territorio, como lo explicaba, sí es de tierra. El territorio corresponde a una limitación geográfica específica. Entonces, más adelante vamos a ver un ejemplo de los mapas y fronteras que tiene el estado de Guatemala, ¿verdad? Pero para que ustedes entiendan ahorita, el territorio, estamos hablando de tierra y todo lo que se encuentra dentro del estado. Un derecho importante del territorio es la soberanía, que es el derecho que posee el Estado sobre su territorio, pero es susceptible de algunas limitaciones, ¿verdad? Entonces, como ustedes saben o van a aprender más adelante, hay algunos funcionarios de otros estados que poseen algunas inmunidades. También hay territorios que se encuentran dentro del estado guatemalteco, como algunas embajadas o consuladas que gozan de algunos beneficios, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, dentro de la soberanía del territorio es que cualquier persona que se encuentre dentro del territorio guatemalteco es sujeta a las leyes guatemaltecas. Los fundamentos legales los podemos encontrar en el artículo 121, literal B, literal D y literal E de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Ese sería el fundamento legal del tema de soberanía. ¿Cuál puede ser la extensión mínima de un territorio para que se considere Estado? Dentro del derecho internacional no existe ninguna límite mínimo, ya que el Estado de Vaticano no tiene más de 0.4 kilómetros cuadrados. Entonces, con eso nosotros podemos ver de que no hay una extensión de territorio mínima, ¿verdad? Y que hay estados que son pequeños o microestados, ¿verdad? Y por eso no dejan de ser estados. Bueno, ahora vamos a entrar un poco al tema de límites y fronteras. Entonces, como les explicaba, ¿verdad? Al principio, el territorio se va a determinar por límites y fronteras. Rousseau señala que la delimitación del territorio es un factor de paz, un signo de independencia y un elemento de seguridad para los estados. Entonces, Álvaro Roberto, que me aparece ahí, no sé si vos me podrías dar un ejemplo actualmente de algún caso en el que Guatemala esté inmerso que no tenga establecido el límite y la frontera. O Norma Carolina. El diferendo que hay entre Belice y Guatemala, porque no existe todavía. Ajá, sí, dale. Sí, ese es el ejemplo que yo le daría, de que no existe un límite, por eso es el conflicto que existe hasta el día de hoy, ¿verdad? Ok, sí, actualmente, como lo comentaba Norma y algunos compañeros en el chat, disculpen que yo no estoy un poco familiarizado con Google Meet, ¿verdad? Yo más había utilizado Zoom y todo, y por eso no puedo utilizar algunas cuestiones acá. Es eso, ¿verdad? Que actualmente el Estado de Guatemala tiene un diferendo territorial, insular y marítimo, ¿verdad? Con el Estado de Belice, ¿verdad? Esto se está tratando ante la Corte Internacional de Justicia y pues Guatemala ya presentó su demanda, se está esperando la contrademanda de Belice y ya después pues más o menos calculo en unos 6 años pues ya se va a establecer una frontera. ¿Y con qué quiero entrar a esto, verdad? Era como decía Rousseau, que es un factor de paz. ¿Por qué? Ustedes saben de que actualmente, o si no lo saben, nosotros no podemos hablar de que hay una frontera con Belice. Actualmente lo único que se estableció es una línea de adyacencia. Esta línea de adyacencia es un punto que llegaron a un acuerdo los dos estados de que puede ser 1 kilómetro para el lado de Guatemala y 1 kilómetro para el lado de Belice. Entonces, en esta área no podrían atacar o, digamos, no es susceptible de la administración de ningún estado, sino que las personas que ahí viven, pues son las encargadas de ver eso. Pero ustedes, no sé si se enteraron hace un par de años que los beliceños mataron a un niño de 13 años, ¿verdad? Porque supuestamente está en territorio beliceño. Entonces, es importante para el Estado de Guatemala que, aparte del tema del diferendo territorial, ¿verdad? De que, como ustedes saben un poco sobre eso, digamos, España le había cedido a Reino Unido, a Gran Bretaña, ciertas partes de territorio en Belice, ¿verdad? Ahí no era Guatemala ni Belice, ¿verdad? Era la corona española. ¿Para qué? Para que cortara árbol de tinte. Posteriormente, de facto, las personas de Inglaterra, del Reino Unido, agarraron del río Sibún hasta el río Sarzún. Entonces, esto ha sido lo que Guatemala está peleando. Entonces, Guatemala lo que está peleando es ese territorio que agarraron de facto sin ninguna autorización, que después pasó a independizarse de Belice, ¿verdad? Y también el territorio marítimo, ¿verdad? Que quede de los límites territoriales, todo lo que salga hacia el mar. Y también las islas, por eso es diferendo territorial, ¿verdad? Que es la tierra, insular, que son las islas, y marítimo, que es el tema de todo el mar, porque nosotros sabemos de que hay diferentes áreas que se encuentran reguladas en la Convemar, que pertenecen a los estados. Bueno, hay una diferencia bien importante entre un límite y una frontera. El límite va a ser una línea imaginaria que se extiende donde se traza la soberanía de un estado. Entonces, esto se puede describir en otras palabras para que sea más sencillo.
los puntos que forman líneas rectas y curvas hasta donde se extiende el territorio superficial del estado. Entonces, para que ustedes lo puedan visualizar en un mapa, ustedes ven un conjunto de líneas, curvas y todo. Ese es el límite. Es un punto imaginario, y más adelante yo cuando les enseñe la presentación de la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales, ya ustedes lo van a poder ver un poquito más. Y la frontera ya es algo tangible. Es una zona que se extiende a cada lado de la línea que constituye el límite. La frontera es algo real, concreto y tangible, ¿verdad? Entonces es visto por medio de monumentos, calles, descombramientos, alambrados, luces, veredas, boyas, lazos, entre otros, ¿verdad? Entonces, el límite va a ser el contorno que nosotros veamos, pero esto lo tenemos que ver de manera tangible. ¿Y cómo lo vamos a ver de manera tangible? Por lo menos en la Dirección General de Límites Internacionales nos encargamos de hacer esto, de establecer ciertos monumentos y al mismo tiempo la limpieza de la brecha. Ahí van a ver fotografías, son 10 metros, ¿verdad? La brecha fronteriza entre un estado y otro. En medio va a haber un monumento y esa se tiene que mantener limpia, no puede haber ninguna construcción ni nada en medio de la brecha. Y en los vértices, ahí es 50 metros lo que tiene que ser en la brecha fronteriza. Bueno, también, miren, cualquier duda que tengan, me pueden preguntar, no tengan problema. Ahí cuando vea yo que levanten la mano o hablen, no hay ningún problema. Si les surgiera alguna duda sobre el tema, ¿verdad? Bueno, entonces, la clasificación de los límites, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer algún tratado de límites de Guatemala. Si alguno ha tenido la oportunidad, que levante la mano. Bueno, yo creo que no, porque igual yo hasta que llegué al ministerio, pues los conocí, ¿verdad? Entonces, hay 2 tratados y un laudo arbitral. El primer tratado que vamos a ver más adelante fue con México en 1882. Después hubo un laudo arbitral en 1933 con Honduras y posteriormente a eso hubo un tratado con El Salvador de 1938, por medio de la cual se establecieron los límites entre ambos estados. ¿Cuáles son los límites? Según su naturaleza, tenemos los naturales, que pueden ser orográficos, fluviales y marítimos, y artificiales, que pueden ser astronómicos y geométricos. Quisiera ver que alguien me pudiera ayudar a explicarme cuáles consideran que son los límites naturales orográficos. Que levante la mano y no importa si... ¿Sí, William? ¿Podría ser algún río? No, río sería fluvial, William. Perdón, serían como montañas, las cordilleras. Ajá, sí, como me puso cabal. Gracias, Mirna, y deme un momento. Y Eric, ajá, orográficos son las montañas. Se establecen por accidente. ¿Sí? ¿Qué? Son establecidos por accidente notables de la naturaleza. Ajá, está bien que. Y también Guatemala tiene un límite lacustre. ¿Alguien me podría decir qué es un límite lacustre y con qué estado consideran que está? ¿Sí, Marcos? Se encuentra en El Salvador, entre fronteras entre Guatemala y El Salvador, y es el lago de Huija. Ajá. Gracias. Gracias, Marcos. Entonces, el único límite lacustre que tiene Guatemala es el lago de Huija, entre Guatemala y El Salvador. Con México y Honduras no hay ningún límite lacustre, ¿verdad? Solo hay orográficos, como lo veíamos, son montañas o accidentes geográficos. Y actualmente el estado... ¿Sí, Edras? Sí, solo... En el lado de Huehuetenango con México hay un lago que divide Guatemala y México. Lago Internacional se llama. No sé si cuenta también. Fíjate que, mira, ahí no sé, bueno, si vos has ido a esa área, hicieron un badén. Ahí ahorita se me fue el nombre. Los mexicanos hicieron una construcción artificial. Hay un lago,
los Montebello, no me recuerdo cómo se llaman esos lagos, Cedras. ¿Sí? Sí, pero el lago que los divide se llama Lago Internacional y sí pasa la línea divisoria entre los dos lagos. Sí, entre el lago, pero fíjate que Montebello se llama. Sí, Orlando. Montebello se llama lo que construyeron ahí los mexicanos. Ajá. Va, entonces, como les decía, los mexicanos ahí hicieron como un badén o una construcción artificial que divide los lagos. Entonces, por eso es de que no se considera ese como lago internacional. ¿Sí, Jonathan? Buenas noches, Lick. Jonathan. El volcán Tacaná en San Marcos también es considerado como un punto intermedio o como un punto fronterizo, digamos. Sí, es el límite. El límite entre Guatemala y sí. Sí, según los ese es orográfico. Está dividido a la mitad, ¿verdad? Ajá. Exacto. Ajá. Mitad de Guatemala y mitad de México. Así es. Ese se encuentra. Sí, el volcán de Tacaná, quien ha tenido la oportunidad de subirlo, ¿verdad? Ahí está la mitad. La mitad le pertenece a Guatemala y la mitad a México. Entonces, miren, dentro de los tratados que les voy a explicar un poquito más adelante, ahí se establece cuál es el límite y hasta dónde llega. Entonces, cabal, ahí ese es uno de los límites que tiene Guatemala, ¿verdad? Ahí por Tacaná también hay el vértice Niquibil, que uno llega a Tacaná y es más o menos como una hora y media que uno va en un camino de terracería y llega a un paso informal, lo conocemos nosotros, ¿verdad? Porque no hay ninguna frontera o ningún paso aduanal ni nada, ¿verdad? Sino que simplemente hay una cuestión que dice bienvenido a Guatemala o bienvenido a México, o feliz viaje, ¿verdad? Entonces, hay más o menos, como les digo yo, hay bastantes tipos de límites y esos se encuentran establecidos dentro de los tratados. Y al mismo tiempo tenemos los artificiales, que son los astronómicos y los geométricos, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a entrar a ver los naturales, ¿verdad? Por accidentes geográficos, es decir, obras de la naturaleza, algunos los llaman arcifinius, ¿verdad? Que eso era lo que estábamos hablando. Orográficos significan montañas, como lo habíamos visto, o accidentes terrestres. Existen 3 criterios para fijar el límite de los mismos. Entonces aquí vamos a ver como el ejemplo que nos daba Jonathan. Hay uno que dice la línea al pie de la montaña en uno de los dos lados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el límite donde inicia la montaña, ahí inicia el límite. Ese es como un ejemplo, es China e India con el Himalaya, que pertenece a la India. De ahí la línea que pasa entre las cumbres más altas, Argentina y Chile. Y esa también podría aplicarse en el caso de Guatemala y México, ¿verdad? Entonces hay una línea que va a pasar en medio y entonces va a ser la mitad para un lado y la mitad para el otro. Y la otra es la línea imaginaria trazada desde el lugar donde se dividen las aguas. Este se conoce técnicamente como Divorcium Macarum, ¿verdad? Entonces, este es como un ejemplo España y Francia con los Pirineos. Otra cuestión que quería como que compartirles, igual vamos a ver que Guatemala es un país cuenca alta. Entonces, Guatemala es un país productor de agua. Entonces, también hay muchas presiones para Guatemala por el tema de las aguas, ¿verdad? Donde en las montañas y todo esto. Los límites fluviales, como les explicaba anteriormente, son los formados por los ríos. Antiguamente eran renúleos y posteriormente cada estado se apropiaba, ¿verdad?, de lo que consideraba el estado más fuerte, ¿verdad? Pero posteriormente, pues se buscó que se llegaran a convenios internacionales. Entonces, hay 2 criterios cuando no existe convenio. Normalmente dentro de los convenios, ahí dice río no navegable o río navegable, ¿verdad? Entonces, cuando no hay un convenio, ¿cómo vamos a establecer cuál va a ser el límite entre los 2 estados? Cuando es no navegable, va a ser la línea media. Entonces va a ser una línea imaginaria en medio del río que va a dividir un estado del otro. Y cuando es navegable, va a ser el canal más profundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el canal más profundo? Va a ser el espacio donde se puede navegar
porque sí es muy hondo, ¿verdad? A veces va a ser el centro, a veces se va a ir para un lado o para el otro, ¿verdad? Pero este es en los casos que no existiera en el convenio cuál va a ser el límite. Pero normalmente sí se establece esto. Y el límite marítimo, ¿verdad? Va a ser la separación territorial entre el mar territorial y el alta mar cuando dos estados están de frente separados por una franja de mar muy angosta. Entonces, pueden ser dos cuestiones, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer la Convemar, pero normalmente tenemos el mar territorial, la zona contigua, que es hasta las 24 millas, y después la zona económica exclusiva, que es hasta las 200 millas náuticas. Eso es arriba. Abajo la plataforma continental, que puede llegar a 200 millas, o si hay un quiebre, llegaría hasta donde esté el quiebre, ¿verdad? Pero hay algunos territorios donde están de frente, entonces ahí se tiene que establecer un límite marítimo. Y en el caso de Guatemala, se va a establecer límites marítimos, ¿verdad? Con los estados, ¿verdad? Actualmente no hay ningún límite marítimo, ni con El Salvador, ni con Honduras, ni con México, ¿verdad? Y esto también se espera que se resuelva con Belice cuando se establezca la frontera por medio de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Y lacustre, como lo habíamos visto anteriormente, la línea media del lago, como en el caso de Guatemala y El Salvador, solo que en el caso de Guatemala y El Salvador hay alrededor de un 30% del lado de Guatemala, de la frontera, y hay un 70% más o menos que es del lado del Salvador. Entonces, más o menos así se encuentra dividido conforme al tratado. Los artificiales, como en la antigüedad no habían GPS, ¿verdad? Ustedes ni habían bases de medición ni cuestiones, entonces se utilizaban otro tipo de mediciones. Entonces, estaban los astronómicos, que se basaban en las líneas astronómicas de paralelos y meridianos. Entonces, se utilizaba un aparato para ver determinada estrella, y en base a esa estrella se establecía cuál era un tipo de coordenada, ¿verdad? Y ahí se establecía cuál era el límite. Y de ahí los geométricos, que se basan en una línea geodésica. Entonces, igual como vamos a ver, el tema de Guatemala también tiene con México paralelos y meridianos, como lo vamos a ver más adelante. Y también podemos ver, según su origen, que pueden ser los límites convencionales, tradicionales y doctrinarios. ¿Cuáles creen ustedes que son los límites convencionales? El sextante. Sí, eran instrumentos que utilizaban, no sé el nombre, Marcos, creo yo. Ajá. No sé cómo se llamaban los instrumentos, ¿verdad, Marcos? Pero sí utilizaban ciertos instrumentos para poder observar las estrellas, ¿verdad? Y ahí orientarse y determinar cuál era el límite entre ambos estados. Entonces quería ver si alguien me puede apoyar, ¿qué creen que son los límites convencionales? ¿Sí, Marcos? No, disculpen, solo le quería hacer el comentario con lo del sextante, que es el aparato que se utilizaba antes que saliera el GPS para poder ubicarse en el mar, por medio de... para poder trabajar por medio de ángulos verticales. Ok, pues bueno, gracias, Marcos. Yo en límites hay como unos equipos, ¿verdad? Ustedes, pero como yo soy abogado, ¿verdad? No tengo mucho conocimiento, ¿verdad? Pero sí, bueno, ahí está como el visor y es como un tipo de telescopio, ¿verdad? Es lo que yo he visto, pero gracias, Marcos, por hacerme la aclaración. Entonces, solo, o sea, Estuardo dice, son líneas imaginarias fijadas por las partes, los conceptos geométricas, geográficas. Pero, Estuardo, son líneas imaginarias? ¿Eso me estás hablando de los límites convencionales? Sí, en efecto. Bueno, los límites convencionales son los que fijan las partes. Es un acuerdo de voluntades. Es como lo que vos tratas de explicar, pero más que todo es el acuerdo de voluntades que van a tener las partes. Entonces, normalmente se hace un convenio.
como es en el caso de Guatemala y en El Salvador. Hay algunos casos que como no se llega a un acuerdo de las partes, pues se tiene que resolver de manera jurídica, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que de manera jurídica pueden haber, por medio de algún arbitraje, o también al mismo tiempo puede ser algún órgano jurisdiccional. Entonces, como por ejemplo tenemos con Honduras, que se definió la frontera por medio de un arbitraje, y la de Belice se va a definir por un órgano jurisdiccional que va a ser la Corte Internacional de Justicia. De ahí tenemos los límites tradicionales, que provienen de un uso continuado de una costumbre generalmente aceptada. Actualmente ya no se ven estos límites tradicionales. Antes tal vez sabía de que las personas sabían de que hasta determinado lugar llegaba como que su estado y lo respetaban, ¿verdad? Actualmente esto fue un antecedente para que se pudiera llegar a los límites convencionales, ¿verdad? Entonces fue una base para poder llegar a los convenios internacionales, o al mismo tiempo cuando se llevó de manera jurídica por medio de un arbitraje o de una cuestión jurisdiccional, pues se utilizaron como base los límites tradicionales. Y los límites doctrinarios, ¿verdad? Que provienen de la aplicación del uti possidetis, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver cuál es esta doctrina. La doctrina del uti possidetis es eminentemente americana y se ha fijado para la fijación de límites en casos de conflictos. Y esta significa: como poseéis, así poseeréis, o bien en la misma forma que venís poseyendo, así continuaréis poseyendo en el futuro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hay un conflicto entre dos estados, ¿verdad?, que no llegan a un acuerdo en la fijación de límites, pues se va a tomar en cuenta esta doctrina de que como ha poseído a lo largo del tiempo, así va a ser la resolución del conflicto. En el caso de Guatemala y Belice, ahí no creo que se aplique esta doctrina. ¿Por qué? Porque fue de facto que Gran Bretaña tomó el territorio del río Sibún al río Sartún. Entonces, esta doctrina puede apoyar tal vez en determinados casos, pero no cuando hubo algo anómalo, ¿verdad? O lo que pasó ahí, que fue que tomaron de facto el territorio. Entonces, por eso es de que Guatemala, aunque hay un tratado que supuestamente establecía que Guatemala aceptaba unos límites con Gran Bretaña, en el año 1944 Guatemala declaró unilateralmente que no denunciaba el tratado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había una contraprestación. Entonces, como Gran Bretaña no cumplió esta contraprestación, Guatemala no tiene como que la obligación de cumplir con los límites que se habían fijado. Y posteriormente, cuando Belice se independizó de Gran Bretaña, entonces Guatemala aceptó al estado de Belice como un estado, pero al mismo tiempo puso una reserva, ¿verdad?, que no aceptaba los límites por el diferendo territorial insular y marítimo que actualmente tienen. Y hay de esta doctrina del uti possidetis, hay dos tipos, ¿verdad?, de este principio. De derecho, toma como base la delimitación fijada en las cédulas reales o cualquier otro documento legal equivalente al emanado del soberano, ¿verdad? Como en aquellos tiempos era la corona, ¿verdad? Usted la que decidía qué le pertenecía a cada quien, va a tomar como base esto, ¿verdad? Entonces, eso es de lo que les decía, ¿verdad? De que, digamos, la corona española dio determinado derecho de uso para cortar el árbol de palo de tinte a Gran Bretaña, pero al mismo tiempo ellos no cumplieron y ellos se pasaron al uti possidetis de facto, de hecho, ¿verdad? Entonces, la posesión efectiva y control administrativo. Entonces, ahí, como les digo, hay una contraposición entre este principio. Bueno, ¿cuáles son los espacios terrestres, verdad? Es efectivamente la superficie terrestre, ¿verdad? Ustedes, es la Tierra, pero esta no es solo la Tierra que está aquí, sino que también se extiende a algunas islas, penínsulas, colonias y cualquier territorio de ultramar, aunque se encuentre separado. ¿Por qué? Porque ustedes conocían que anteriormente, o bueno, yo creo que ahorita todavía la corona española tiene algunas colonias, ¿verdad? Entonces, aunque se encuentre separado el territorio, sigue siendo parte del espacio terrestre. Y también
en el tema de derecho marítimo se extiende a la plataforma continental, que es la prolongación del continente en el mar, ¿verdad? Entonces, como digo, normalmente la CONVEMAR establece que van a ser 200 millas náuticas, lo que va a ser la longitud de la plataforma continental, salvo que haya un corte. O también hay algunas excepciones donde esta plataforma continental va a poder tener más territorio. Entonces, no sé si con la primera parte está todo bien. Ya ahorita yo hice una pequeña presentación también de lo que vemos en límites para explicarles cómo el Estado de Guatemala es el que regula este tema y cómo es que lo maneja. Entonces, no sé si con esta parte alguno tuviera alguna duda que me la pudiera hacer ahorita para poder pasar a la otra parte. ¿No? Bueno. Bueno, entonces, como les comentaba, ¿verdad? Yo pertenezco a la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Normalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra en la zona 10, ¿verdad? A la par del Ministerio de Educación, en la Segunda Avenida. Pero la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales es la única que se encuentra fuera de zona 10. Se encuentra en zona 1 por el Teatro Abril, atrás del registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, físicamente ahí nos encontramos. ¿Y por qué nos encontramos fuera de la planta central? Por el trabajo que realizamos, hay personal que trabaja con nosotros bajo el renglón 031. Ese renglón es el denominado jornales. Entonces ellos se contratan para realizar determinada tarea. Y conforme los días del mes que trabajan, ¿verdad? Así se les paga, ¿verdad? Entonces ahí hay peones vigilantes, albañiles, mecánicos. Entonces hay diversidad. Entonces son de las pocas instituciones del Ejecutivo que tienen este tipo de contratación, ¿verdad? Y hay más o menos como 140 personas, 146 personas que trabajan bajo este renglón. Algunas trabajan en las oficinas que les digo en zona 1 y la mayoría trabaja en la brecha. Ahorita vamos a ver más o menos cuál es el trabajo que se realiza. Bueno, entonces como les explicaba anteriormente, ¿cuáles son las fronteras de Guatemala que hay actualmente? Con México está la frontera que se establece en el Tratado de Herrera Mariscal del 27 de septiembre de 1982. Con Honduras quedó establecida por el laudo arbitral de fecha 23 de enero de 1933, en donde se describe el límite definitivo entre ambos países. Entonces, como les decía, como con Honduras no se pudo llegar de algún tratado o convención, tuvo que establecerse un órgano arbitral que conociera, ¿verdad?, el tema de la frontera y el límite entre Guatemala y Honduras. Y en 1933 quedó fijada por medio de un laudo. Previamente, para que este laudo se pudiera llevar a cabo, ambos estados hicieron tipo lo que se hizo ahorita con Belice, ¿verdad? Que me imagino que alguno de ustedes sí fue a votar para ver si sometían el diferendo territorial, insular y marítimo, ¿verdad?, a la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad?, que era una gran pregunta. Imagino que varios de ustedes sí fueron a esa consulta popular, que en ambos estados, en Guatemala y en Belice, la mayoría dijo que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les explicaba anteriormente, ¿verdad?, si se establece un límite o una frontera, hay paz, porque ya cada estado sabe qué es lo que le pertenece, ¿verdad? Y entonces así también las personas que viven ahí no sienten que el otro estado está invadiendo cuestiones así. Entonces, esa es una de la importancia que tiene para el estado de Guatemala, ¿verdad?, que se resuelva. Y al mismo tiempo con El Salvador, que se estableció por el Tratado Salazar Morales, ¿verdad?, que este es el más joven, se podría decir, que es del 9 de abril de 1938. Entonces,
Como se pueden dar cuenta, pues los tratados, el de México ya cumplió más de 100 años y el laudo arbitral y el tratado con El Salvador, pues también ya van cerca, ya van llegando en unos 11 y algunos 16 años, ¿verdad? Entonces, el resumen de las líneas de frontera. Entonces, ¿cómo se dividen las líneas de la frontera del Estado de Guatemala? Actualmente, como les digo, aquí nosotros solo vamos a tocar el tema con México, El Salvador y Honduras. Actualmente el tema de Belice está en la Corte Internacional de Justicia y dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores hay una unidad que es la que se encarga de ver ese tema, que es la Unidad de Soberanía y Dominio. Entonces, aquí podemos ver cómo se delimitan las fronteras. La frontera de El Salvador, que es la más pequeña, que tiene un total de 203.3 kilómetros aproximadamente. Las líneas en ríos o fluviales, que es bien grande, ¿verdad? Son 168.2 kilómetros. Las líneas en lagos, que era como hablamos, que era el lago de Huija, que son 3.5 kilómetros. Y las líneas en tierra, que son 31.6. Con Honduras tenemos un total de 255.7 kilómetros. Las líneas en río son 67.3 y las líneas en tierra son 188.4. Y con México, que es la frontera más grande que nosotros tenemos una frontera aproximada de 962.24. Las líneas en río son 389.95 y las líneas en tierra son 572.29. Entonces da un total de 1.422 kilómetros aproximadamente la longitud de la frontera actual. En río son 624.5, en lagos son 3.5 y en tierra son aproximadamente 794. Una cuestión importante es de que estos datos, aunque son tomados con el equipo geodésico necesario y todo, siempre, ¿por qué? Porque este equipo tiene una variación de, aunque sea el equipo más moderno, de +1 a -1 milímetros o cuestiones así. Entonces, nunca va a dar un dato exacto, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra regulado esta atribución del Ministerio de Relaciones Exteriores? Entonces, como ustedes conocen, los ministerios se encuentran regulados en la ley del organismo ejecutivo. Y ahí se establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde, entre otras atribuciones, la aplicación del régimen jurídico relativo a la demarcación del territorio nacional. Y también dentro del reglamento orgánico interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Que es de los artículos 53 al 59. Entonces, dentro de las funciones principales se establece que la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales es la responsable de atender lo relacionado con los límites internacionales terrestres, fluviales, lacustres y marítimos de la República. Como les digo, actualmente no hay ningún límite marítimo. Todos los concernientes a los asuntos territoriales fronterizos y aguas limítrofes e internacionales, y al mismo tiempo actúa como ejecutora de la sección guatemalteca de la Comisión Internacional de Límites y Aguas Internacionales con los países vecinos. Esta sección guatemalteca de la Comisión Internacional de Límites y Aguas Internacionales es el primer punto de defensa diplomático que tendría el Estado de Guatemala. ¿Por qué? Porque la SILA, como se le denomina, tiene dos secciones. Tiene la sección guatemalteca y la sección mexicana, ¿verdad? En el caso con México. Igual, la sección guatemalteca y la sección salvadoreña, en el caso de Salvador, y en el caso con Honduras, ¿verdad? La sección guatemalteca y la sección hondureña. Entonces, cuando hay algún conflicto relacionado con los límites y las fronteras, la primera línea de defensa va a ser la SILA. Hay un comisionado de cada estado que el presidente lo designa para que sea el encargado de ver el tema, ¿verdad? Entonces, este comisionado se encarga de ver el tema y realizan una reunión de carácter bilateral entre ambas secciones de la SILA. Y entonces ahí se trata de llegar a algún acuerdo. Si se llega a un acuerdo, se eleva a la autoridad superior, ¿verdad? Que es el ministro, para que él avale el actuar de las SILAs. Bueno, aquí tenemos nosotros el mapa, ¿verdad? Como les comentaba,
¿Eso qué serían? ¿Los límites o las fronteras? Alguien que me diga qué es lo que estamos viendo ahorita en la presentación, el límite o la frontera de Guatemala. Jonathan dice frontera. Soar dice fronteras. Cindy, Juan, límites. Ronnie, límites. Vamos a ver. ¿Quién más? Ya sea que lo diga o lo escriba. Vamos a ver. Límites. Carla. Límites, clic. Gracias, Orlando. Sí. Bueno, entonces, límite, Rosa. Muchas gracias. Bueno, entonces, gracias por su participación. Gracias, Derek. Entonces, son los límites, como les había explicado. Las líneas que se miran dentro del mapa van a ser los límites. Las fronteras ya va a ser algo tangible. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a un límite que no tenga una aduana o algo así, entonces que sea un paso informal, como tipo el de Huehuetenango que me comentaban, ¿verdad? Ahí yo creo que había una talanquera. Yo no he tenido la oportunidad de ir a este lugar, solo he visto fotos ahí del lado de Montebello, ¿verdad? Donde había una talanquera previamente, pero como los turistas que iban del lado mexicano querían pasar a Guatemala, hicieron una zanja para que ya no pudieran pasar carros. Entonces se armó un conflicto entre las comunidades, ¿verdad? El Quexalito, creo que la comunidad que estaba ahí, y la comunidad de México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los mexicanos creían que los guatemaltecos le estaban quitando turismo, porque aquí se vendían otro tipo de artesanías que eran las que vendían los mexicanos. Entonces hicieron una gran zanja para que ya no pudieran pasar los vehículos, pero entonces lo que hacía la gente, pues pasaba caminando, ¿verdad? Ustedes, entonces al final no sirvió como de mucho. Paso ciego, ajá. Bueno, ese ya es otro tema de paso de narcos. Eso sí ya se sale de la esfera de Dirección General de Límites, porque nosotros lo único que nos encargamos de ver es el tema de que se esté demarcado, ¿verdad? Ustedes, ya el tema de seguridad del Estado ya correspondería al Ministerio de la Defensa Nacional, ¿verdad? Pero hay muchos pasos ciegos, pero no solamente es de ese tipo, ¿verdad? Hay pasos ciegos entre comunidades. ¿Qué pasa? Hay muchos lugares que yo he tenido la oportunidad de llegar por trabajar aquí, ¿verdad? Ustedes, y me he dado cuenta de que del lado de Guatemala lamentablemente no hay nada. O sea, no hay salud, no hay educación y no hay como que muchas cosas básicas. Entonces, las comunidades guatemaltecas tienen que pasar al lado mexicano por esos pasos ciegos. Entonces, por eso les digo que no solamente esa es la finalidad que tienen, algunos de plano que sí, ¿verdad? O también para traer cosas sin pagar impuestos, defraudación y cosas así, ¿verdad? También son de algunas finalidades. Igual, hay algunas fronteras que tienen la aduana, migración, y la gente pasa abajo en las balsas, o hay caminos atrás de la aduana donde pasan los camiones, los trailers y todo, ¿verdad? Pero eso ya no nos corresponde a nosotros como límite, ¿verdad? Entonces, allá son otras instituciones encargadas de ver ese tema. Entonces, les comentaba, y nosotros podemos ver cómo se delimita la frontera de Guatemala, cuáles son los límites. Entonces, no sé si ustedes logran ver, voy a tratar de poner un rato. Ajá, tirolesa y todo, ¿verdad? Ajá, entonces ahí está, o pasan caminando algunos, ¿verdad? Entonces, pero ese tema ya, como les digo, va a otras instituciones. Voy a tratar de hacer un momento más grande esto para que miren ustedes el mapa en grande, y ahí les voy a tratar de explicar, aunque por un momento no esté compartiendo, no esté viendo que me estén escribiendo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos nosotros cómo se divide la frontera de Guatemala, ¿verdad? Entonces tenemos del lado izquierdo la frontera con México y del lado derecho la frontera con El Salvador y con Honduras. Entonces miren, hasta abajo del mapa en el Pacífico si logran ver de que hay como que hay dos torrecitas. Esos son los faros.
actualmente, como les explicaba, no hay límites marítimos, pero los faros que están en Ocó, San Marcos, y hay otro que está en Garita, Chapina, Jutiapa, apoyan a decirle a los barcos que están por salir de un estado y entrar a otro, ¿verdad? Aunque no hay una frontera o límite marítimo establecido aún. Entonces, esto apoya para que ellos sepan de que van a pasar territorial de otro estado. Entonces, vamos del lado izquierdo. Tenemos el río Suchiate, que sería la primera parte donde va la manita, ¿verdad? Ya tenemos la primera línea geodésica. Aquí les explicaba el vértice Niquivil, que les decía yo que llega a una Tacaná, más o menos 1 hora de camino, y llega a este vértice Niquivil. Aquí hay un monumento principal de que alrededor tiene que tener 50 metros de diámetro, donde no tienen que construir absolutamente nada. Ya de ahí subimos la segunda línea geodésica. Las líneas geodésicas serían las líneas inclinadas, para que ustedes sepan la diferencia entre paralelo, meridiano y línea geodésica. Las líneas inclinadas son líneas geodésicas. Las líneas horizontales son paralelos y las líneas verticales son meridianos. Entonces, vamos subiendo. De ahí tenemos la segunda línea geodésica. Y tenemos el vértice Santiago. Posteriormente, tenemos el primer paralelo, ¿verdad? Que como les explicaba, es una línea horizontal. De ahí tenemos el río Chixoy, el río Usumacinta y tenemos el vértice del río Usumacinta. Y ahí tenemos el segundo paralelo, que es otra línea horizontal, el meridiano, el Ceibo, que es la línea vertical que les explicaba, y tenemos el vértice Campeche. Y acá tenemos el tercer paralelo. Entonces, aquí pueden observar ustedes cuál es la frontera, el límite, perdón, de Guatemala con México. Aquí está, como les explicaba, actualmente con Belice, dice diferendo, territorial, insular y marítimo pendiente de resolver, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros hemos solicitado a todas las instituciones que establezcan. ¿Para qué? Para que en determinado momento, como el mapa, nosotros normalmente lo vemos como rasurado, se podría decir, ¿verdad? Ustedes, sin la parte de Belice. Pero entonces, como nosotros todavía no se definió el límite ni la frontera, no queremos que en determinado momento los beliceños utilicen esto como un antecedente de que Guatemala ya dice que Belice no es su territorio, ¿verdad? Hasta que no se resuelva. Ya de ahí aquí tenemos la frontera con Honduras, que aquí en la desembocadura del río Motagua, y aquí está el monumento Trifiño, miren, donde está un número 11. El monumento Trifiño es un monumento entre 3 estados, porque establece de un lado la frontera Guatemala-Honduras, Guatemala-El Salvador y Honduras-El Salvador. Por eso es un monumento Trifiño, porque es entre 3 estados. De ahí tenemos por acá el lago de Huija y termina la frontera en la desembocadura del río Paz, donde ya va al Océano Pacífico. Bueno, entonces así es para que ustedes logren ver cómo son los límites del estado de Guatemala. La Dirección General de Límites y Aguas Internacionales tiene campamentos, que le llamamos nosotros, que son construcciones donde llegan los brecheros, ¿verdad?, a pernoctar, o ahí después les voy a explicar qué son los brecheros, que son las personas que limpian, ¿verdad?, la brecha fronteriza. Van a ver algunas fotografías. Y los 3 de arriba tenemos el campamento Tecunumán, que se encuentra en Ayutla, el campamento Santa Clara, que se encuentra en San Andrés Petén, en las orillas del río San Pedro, y el campamento de los Faros Ocós, que se encuentra en San Marcos, que como les había explicado, no sé si ustedes, alguien ya conoce estos faros, no sé si alguno me podría decir si ya conoce alguno de estos faros en Ocós, o los que se encuentran en Garita Chapina, ¿verdad? Que alguien, si ya los conoce, pues que me pudiera comentar qué le parecieron los faros, o si no sabían de que habían faros aquí en el estado de Guatemala. ¿Alguien conoce los faros? Bueno, yo creo que no va. Entonces, como les explicaba, hay faros del lado de San Marcos y del lado de Jutiapa. Ya después tenemos
la frontera entre Guatemala y Honduras, que tenemos el campamento El Florido, Camotán, Chiquimul y el campamento Río Tinto. Hay una particularidad para llegar a este campamento Río Tinto. Para llegar a este campamento, uno va como que va hacia la frontera de Honduras en carro, de ahí se mete por una finca bananera, llega a una aldea que se llama Las Vegas y tiene que ir en lancha por el río Motagua alrededor de 45 minutos. Y este campamento sí queda en medio de la nada absoluta. Yo tuve la oportunidad de ir varias veces, una vez me quedé por ahí, y ahí sí los zancudos no respetan, ahí uno llevaba chumpa y se lo comían a uno, ¿verdad? Era una de las anécdotas que yo tengo de ese campamento. Y con El Salvador, ¿verdad? Tenemos el campamento Pedro de Alvarado en Moyuta, el campamento Stúa y el campamento de Garita Chapina, ¿verdad? Que es donde están los otros faros. Bueno, como les explicaba, dentro del personal de la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales está el personal bajo el renglón 031, los jornales. Y dentro de este personal están los brecheros. Los brecheros van a ser las personas encargadas de limpiar la brecha. No sé si ustedes logran ver las fotografías de la brecha fronteriza, ¿verdad? Que es la línea en medio de ambos estados. ¿Sí lo logran ver o quieren que haga más grande la presentación? Si pudiera hacerla más grandecita, Ale, es que no la miro, yo no miro, apenas la miro. Ok, ahorita voy a hacer más grandes las imágenes. ¿Logran verla ahí ya mejor o todavía no? Sí, Lick. ¿Sí? Sí, Lick, sí se mira. Ok, va. Entonces, miren, como yo les explicaba, hay digamos, este personal jornales, ¿verdad? 031 trabaja por planes. Ellos trabajan 22 días en la montaña. Como les digo, para eso hay algunos campamentos, porque en esos campamentos es donde ahí dejan la comida cuando están cerca, o hay otras veces de que ellos se tienen que internar en la montaña. Y ahí sí ellos llevan sus hamacas, llevan granos, llevan unas personas que se llaman peones vivandera, que normalmente son cocineros o cocineras que los van apoyando, ¿verdad? Entonces, ellos trabajan jornadas, normalmente ahí se inician a las 6 de la mañana y terminan como a las 3 de la tarde, ¿verdad? Porque el trabajo, imagínense, en medio de la montaña sí es bien complicado, y ahí pueden ver el resultado que yo les explicaba de la brecha fronteriza. Ahí van a ver más adelante una foto de los monumentos que van a ser los que van a estar en medio, y posteriormente ellos tienen que limpiar 5 metros para el lado de Guatemala y 5 metros, por ejemplo, para el lado de México. Con México hay un acuerdo, entonces no es que Guatemala limpie toda la frontera terrestre, sino que unas partes la limpia Guatemala y otras partes la limpia México. Aquí podemos observar, como ya les explicaba, la frontera de Guatemala con México que quedó establecida en el Tratado Herrera Mariscal. Entonces, miren, las áreas que están en celeste son las que limpia Guatemala, y las áreas que están en rojo son las áreas que limpia México. Entonces, ahí trataron de ser lo más justos, ¿verdad? Para que tuvieran casi la misma cantidad de área en México. Y también, ustedes miran como unas casitas que se encuentran a la par del límite, ¿verdad? Esos son algunos de los campamentos que tiene la Dirección General de Límites y Aguas Internacionales. Todos esos son campamentos, ¿verdad? Entonces, si se pueden dar cuenta, en el ser paralelo, que es la línea horizontal de hasta arriba, casi no hay ningún campamento. Entonces, por eso es que se encarga Límites de limpiarlo. Y estos se dividieron en tramos, ¿verdad? La frontera se divide en tramos. Entonces, como les explicaba, el primer tramo es el río Suchiate, el segundo, la primera línea geodésica, que era de ahí la segunda línea geodésica, de ahí el primer paralelo, de ahí el río Chixoy, de ahí el río Sumacinta, segundo paralelo, de ahí el meridiano El Ceibo, y de ahí el tercer paralelo. Entonces, ahí podemos ver cómo se conforma la frontera de Guatemala con México. Aquí les voy a poner esto un poco más grande para que puedan observar. También una de las cuestiones es los ríos, ¿verdad ustedes? Porque los ríos, hay algunos ríos que son limítrofes,
o hay algunos ríos que son sucesivos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál creen que es la diferencia entre un río limítrofe y un río sucesivo? No sé si alguien me podría decir qué piensa que es la diferencia entre un río limítrofe y un río sucesivo. Licenciado, buenas noches. Tal vez el río limítrofe es el que divide las dos fronteras, y el río sucesivo tal vez sigue con otro país o llega al mar, pienso yo, o algo así. Ok, gracias, David. Sí, así es. El río limítrofe es que va a ser el límite entre un estado y otro. O sea, puede ser que sea la línea media, el canal más profundo, pero un río sucesivo va a pasar de un estado a otro. Y aquí podemos ver los ejemplos, ¿verdad?, de ríos sucesivos. El río Cuilco y el río Grijalva. Entonces, ese sería el ejemplo y abajo que tenemos, para que lo miren más grande, ¿verdad? Aquí está la brecha fronteriza, ¿verdad? Entonces, por esta parte sale el río Cuilco del lago Guatemala y ya pasa a ser el río Grijalva. Y aquí, que como les decía yo, cerca del meridiano del Ceibo está el río San Pedro. Ahí está el campamento 1 de las fotografías que les había mostrado. Entonces, aquí está el lado de Guatemala y del otro lado está el lado de México. Entonces, aquí, como se dan cuenta, no es de que sea en medio la división, sino que el río pasa de un estado a otro. Entonces, eso es el tema entre el río sucesivo y el río limítrofe. Muchas gracias, David. Y ahí otra, para que miren la fotografía y conozcan los faros. Entonces, como les explicaba, estos son los faros de Ocos. Más o menos el faro norte, que es el que está atrás, que ven ustedes en la izquierda, tiene 30 metros de altura. Y el faro sur tiene 10 metros de altura, ¿verdad? Entonces, como les digo yo, actualmente no hay límite marítimo, pero esto apoya a establecer cuál va a ser la proximidad entre el Estado de México y los de Garita Chapina, entre el Estado de Guatemala y el Estado de El Salvador. Estas son las fronteras o cruces fronterizos formales que hay con México. Ahorita lo voy a hacer más grande, ¿verdad? Tenemos Ciudad Tecunumán del lago Guatemala, Ciudad Hidalgo de México, Juan Luis Lizarralde de Guatemala, Suchiate 2 de México, El Carmen de Guatemala, El Talismán. Por eso es que ven ustedes Talismán El Carmen, ¿verdad? La Mesía, que está en Huehuetenango con Ciudad Cuauhtémoc, gracias a Dios con Carmechán. Ingenieros, frontera de Betel y el Ceibo. Que existan estos cruces fronterizos formales no quiere decir que todos estén funcionando. Hay algunos que aún no funcionan, como el de Ingeniero Nuevo Orizaba, y bueno, el de la Mesía sí, gracias a Dios. Más que todo es el de Ingeniero Nuevo Orizaba, y el Ceibo, que solo tiene alguna para migrantes, más que todo, que se está siendo utilizado actualmente. Esto va a ser por medio de convenios y participan varias instituciones, Migración, la SAT y varias instituciones participan en esto. Ahí tenemos la frontera entre Guatemala y Honduras. Aquí, como les explicaba, es un laudo arbitral el que le estableció de fecha 23 de enero del año 1933. Aquí les voy a hacer más grande esto, ¿verdad? Este es el monumento Trifiño, que era lo que yo les explicaba, ¿verdad? Que de un lado es Guatemala, el otro lado es El Salvador y el otro lado es Honduras. Y la frontera de Guatemala y Honduras se dividió en secciones. Entonces está la sección del Cerro Monte Cristo, que inicia acá, el Cerro Oscuro, el río Playón, el Cerro El Jute, río Manaya, río Morja, Cuyama Laudo, Cerro Aguacate, Caralaudo y Santo Tomás, que llega hasta acá, ¿verdad? Y termina en la desembocadura. Este es Santo Tomás y termina en la desembocadura del río Motagua. Y posteriormente tenemos la frontera entre Guatemala y El Salvador, que fue establecida, como les digo, este es el más nuevo, más joven, ¿verdad? Que es del año 1938,
que es el Tratado Salazar-Morales. Y aquí podemos ver también cómo quedó establecida la frontera con El Salvador. Entonces, como les explicaba, aquí está el monumento Trifiño, porque este es el que le da inicio hacia arriba a Honduras y hacia abajo a El Salvador. Entonces está el Cerro Montecristo, de ahí tenemos la Quebrada de las Guayabias, La Puntilla, San Cristóbal, Paso del Coco, confluencia de los ríos Tacuba, Paz, y aquí en la desembocadura del río Paz dentro del Océano Pacífico es de que termina la frontera, y entonces esta tiene 6 secciones, esta frontera. Aquí podemos ver otro volcán, el ejemplo con México, ¿verdad?, que veíamos anteriormente es con Tacaná, pero también con El Salvador tenemos en el volcán El Chingo, que queda en la sección 4 de la frontera entre Guatemala y El Salvador. Entonces, esta fotografía es para mostrarles cuáles son los monumentos, que son tipo de construcciones que establecen el límite, ¿verdad? Entonces, estos monumentos en la punta tienen como un pincito para que sea exactamente la coordenada, ¿verdad?, que establezca cuál va a ser el límite entre ambos estados. Y para poder poner algún monumento de estos, ¿verdad?, tiene que ser de manera bilateral, no puede ponerse un monumento de manera unilateral. Y también en la fotografía de la derecha, ¿verdad?, también podemos observar nosotros las condiciones que tienen que pasar los brecheros, ¿verdad? Ustedes, de que tienen que, no es que todo sea liso y que esas subidas, aparte de ser empinadas, ¿verdad?, hay algunas partes que no hay como que áreas para poder, entonces ellos tienen que buscar la manera de poder limpiar la brecha fronteriza. Y para culminar, quería hablarles un poco del tema de las aguas internacionales. Entonces, este tema de aguas internacionales, aquí por ejemplo podemos observar en la fotografía un paso que no hay ninguna frontera, ¿verdad? Un paso ciego, se podría decir, entre Guatemala y El Salvador. Entonces, aquí está el límite, ¿verdad? Y lo único que tienen que pasar es el riachuelo para poder llegar a un estado a otro, ¿verdad? Pero en este tema es bien importante. Bueno, como ustedes saben, actualmente no hay una ley de aguas que regule el recurso hídrico de Guatemala. Solamente, dentro de la Constitución, en el 127, ¿verdad?, que establece que el Congreso tiene la obligación de crear una ley de aguas. Se presentó hace tiempo un amparo para que se creara esta ley de aguas y nunca la crearon. Entonces, actualmente no hay una ley de aguas, entonces solo podemos verla regulada en el 121 de la Constitución, que habla un poco de los recursos del Estado. En el Código Civil también se regula un poco de la ley de aguas, y dentro de un artículo transitorio, que es algo que casi nadie maneja, se establece que mientras no haya una ley de aguas va a quedar vigente unos capítulos de otro Código Civil anterior. Entonces, estas son una cuestión que casi nadie maneja. Entonces, actualmente para el tema de cursos de agua internacionales solamente se encuentra establecido la política de Estado en materia de cursos de agua internacionales, que es el Acuerdo Gubernativo 117-2012. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque, como les explicaba anteriormente, el Estado de Guatemala no tiene ninguna regulación interna del aguas, y como Guatemala es un estado productor de aguas, al mismo tiempo nos interesa que si en determinado momento vamos a regular con otro estado el tema de aguas, pues que quede bien establecido. ¿Para qué? Para proteger los intereses del estado de Guatemala. Porque, como les digo yo, hay estados que son cuenca abajo, en nuestro caso de vecinos, que es México y El Salvador, que lo que buscan es que se les pase agua, pero no dan ninguna contraprestación por esa agua que ellos solicitan, ¿verdad? Entonces, hay muchas tomas de agua que son irregulares, ¿verdad? Donde hay tubos que pasan del lado de Guatemala hacia México, ¿verdad? Que eso está mal, ¿verdad? Pero actualmente han llegado como algún tipo de acuerdo entre comunidades, y como el Estado no tiene ninguna ley de aguas, entonces en el 2012 se creó esta política de Estado.
Y esta política de Estado, ¿qué es lo que busca? Como actualmente ustedes saben de que el agua cada vez es más importante, entonces en un determinado momento considero yo de que ya no va a ser el petróleo la cuestión de los conflictos, sino va a poder ser el agua. Entonces se tiene que regular, y para nuestros hijos, nietos o las generaciones venideras, si Guatemala es productor de agua, no puede comprometer el agua para que otras personas o otros estados tengan agua y la misma población de Guatemala no goce de agua. Aparte, otro tema, pues ya es el tema de contaminación y ese es otro tema, ¿verdad? Pero más que todo ahorita como límite, ¿verdad? El Ministerio de Relaciones Exteriores busca proteger el recurso hídrico. ¿Cuáles son los principios que maneja esta política de Estado en materia de cursos de aguas internacionales, ¿verdad? Principio de soberanía de los estados de disponer de sus recursos naturales. Entonces, cada estado tiene como que puede elegir cómo utiliza o dispone de sus recursos naturales. Entonces, otro estado no le puede obligar a transferir agua o algo así. Principio de desarrollo sostenible, que está unido al principio de desarrollo humano transgeneracional. Ahora, el desarrollo sostenible es de que la población tenga el recurso hídrico para poder desarrollarse íntegramente, y al mismo tiempo el principio de desarrollo humano transgeneracional era lo que les explicaba, de que el Estado tiene la obligación de proteger el recurso hídrico para las generaciones venideras, no solamente para los que estamos ahorita, ¿verdad? Para, como les comentaba, hijos, nietos o no sé, todas las generaciones que vienen. Otro es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas entre estados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo como Estado de Guatemala me voy a comprometer en determinado momento a transferir determinada cantidad de agua y calidad de agua, pero el Estado que va a recibir o receptor tiene la obligación de, al mismo tiempo que yo le voy a dar algo, pues de apoyar con que se mantenga la cuenca o cuestiones así, ¿verdad? Un tipo de compensación ambiental. ¿Cuáles son los principales lineamientos de la política? El uso de los cursos de agua internacionales debe ser objeto de tratados internacionales bilaterales. Ese es uno de los puntos más importantes. Entonces, cada curso de agua, o sea, por ejemplo, el río Chixoy, el río Sumacinta, el río Paz, por ejemplo, si en determinado momento se quisiera realizar un convenio, un tratado sobre ese río o ese curso de agua internacional, debe ser sobre ese solamente, ¿verdad? Específicamente. No puedo hacer yo un tratado que diga todos los ríos de Guatemala que dan a la frontera con El Salvador o con México, con Honduras, ¿verdad? Tiene que ser de manera bilateral, específicamente para cada, ¿verdad? Y como lo dice, cuya negociación y celebración corresponde exclusivamente a la Presidencia de la República a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación del Estado de Guatemala, ¿verdad? Y posteriormente, ustedes conocen el proceso legislativo para que un tratado entre en vigencia, pues debe ser aprobados por el Congreso de la República. El segundo lineamiento, que era el que les explicaba, cada curso de agua deberá ser negociado específicamente por un tratado bilateral específico. Otra cuestión era lo que les estaba con el principio de transgeneracional, que para poder suscribir algún tratado internacional se debe tomar en cuenta que primero es satisfacerse las necesidades de la población guatemalteca, la economía y el ambiente, posteriormente a que se suscriba, ¿verdad? Porque como les digo, no nos vamos a comprometer como guatemaltecos a dar una determinada cantidad de agua y después nuestra población se va a quedar sin agua, ¿verdad? Hay un caso entre Estados Unidos y México, ¿verdad? De que ellos se comprometieron, Estados Unidos que se comprometiera a México a pasar determinada cantidad de agua, y como no lo ha pasado, ya les deben miles de millones o no sé cuánto le debe México a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, Guatemala no está en la posibilidad de entrar a una negociación de este tipo. Y también cualquier tratado bilateral con los países vecinos en materia de agua debe considerar el derecho del Estado de Guatemala que se establezcan esquemas de compensación por servicios ambientales que permitan proteger los bienes y servicios hídricos y su compensación
por el uso y aprovechamiento que ellos reciban. Entonces, más que todo, esta es la única regulación que hay en el tema de aguas internacionales del Estado de Guatemala, ¿verdad, jóvenes? Entonces, actualmente no hay ningún tratado internacional que sea sobre el recurso hídrico de Guatemala. Han habido muchas presiones por los estados vecinos o actualmente por los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, más que todo el 6, ¿verdad? Que es el que habla del recurso hídrico, pero Guatemala lo tiene que resolver a lo interno para posteriormente poderlo resolver a lo externo. Entonces, con esto yo concluiría la presentación. No sé si tienen alguna duda previo a que terminaríamos la clase, pues mira, se la podría compartir a Diego y que Diego sea es que como no sé cómo han trabajado con Diego, ¿verdad? Yo con mucho gusto se la podría compartir a él, y si él se las ha compartido, pues que él se las comparta, ¿verdad? Para que ustedes tengan el conocimiento sobre esto. Pues, por eso les digo, sería mejor que se la compartiera a Diego. Miren, porque como les digo, como yo no soy su catedrático, y tal vez la de límites, esa sí no se la podría compartir, porque esa es cuestión de mi trabajo. La otra, con mucho gusto, se las podría compartir. La otra tal vez podría ver si se las podría ver qué podría ponerle o quitarle y todo para que ustedes tuvieran alguna cuestión, pero como esa es la que nosotros trabajamos en la dirección, ahí sí, esta sí veo difícil que se las comparta, ¿verdad? Tal vez algunos elementos importantes podría establecer. La otra de las nociones sí podría compartirla, pero como les digo, por medio de Diego, que él es su catedrático, y con mucho gusto yo se la comparto a él y que él la comparta al Classroom, ¿verdad? Como me explicaban ustedes, como les digo, lamentablemente yo no tengo no he trabajado con Google Meet, entonces por eso es que no tengo mucho conocimiento, pero con mucho gusto. Ok, por eso les digo, yo lo comparto y con mucho gusto, pero no sé si les quedaría alguna duda en específico para que pudiera resolverles antes de finalizar. Y no uso WhatsApp, ustedes. Lo siento, no tengo WhatsApp, pero por eso les digo, por medio de Diego, ahí yo podría apoyarlo, ¿verdad? Lo que podría compartirles es mi correo electrónico. Si les sirve y si tuvieran alguna consulta sobre la presentación o algo así, pues con mucho gusto les compartiría electrónico que estoy utilizando ahorita. Ahorita se los voy a describir. Si tuvieran alguna duda, con mucho gusto se los traslado. Este sería mi correo electrónico. Cualquier consulta que tuvieran sobre el tema o algo que les pudiera servir, con mucho gusto. Ahí estoy para servirles. Les agradezco mucho la atención a todos los que se quedaron hasta el final, ¿verdad? Y también, bueno, algunos se tuvieron que salir y ahí estoy para servirles. Entonces les deseo que tengan una feliz noche y se me cuidan. Mucho gusto de conocerles. Hasta luego. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. De nada. Gracias, Lick. Feliz noche. De nada, que tengan feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick.